Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. En este espacio, como ustedes saben, nosotros analizamos los principios que son fundamentales para el progreso humano. Hoy quiero hablarles de la indecencia de los justos. Con esto me refiero a lo que ha ocurrido en torno a la guerra entre Ucrania y Rusia, que como sabemos y todos estamos de acuerdo es una guerra condenable, injusta, una invasión deleznable de parte de un líder autoritario que es cruel y sanguinario. Pero sin embargo hemos visto que en Occidente ha crecido un sentimiento irracional antirruso que le ha hecho pagar un costo enorme a personas perfectamente inocentes de las decisiones del líder de su país. Déjenme darle algunos ejemplos. La Asociación de Ajedrez Noruega canceló al maestro ruso, Alexander Grishuk, de competencias, y la misma suerte le está pasando a otros ajedrecistas rusos solo por el hecho de ser rusos. ¿Qué responsabilidad tienen ellos en las decisiones que toma Vladimir Putin? Ninguna. Durante todo el régimen de Putin, estos ajedrecistas pudieron competir y jugar y no tenían ningún problema. Y ahora que Putin toma una decisión, obviamente deleznable y muy despreciable, se les hace pagar un costo a ajedrecistas rusos. ¿Por qué? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene una justificación o es más bien un trato indecente que no tiene absolutamente ningún efecto real tampoco sobre impedir la guerra en Rusia? Alguien podría decir, es que bueno, con esto se van dando más señales de que Rusia no puede seguir adelante con su guerra. Sí, pero cuando nosotros empezamos a utilizar a personas perfectamente inocentes como medios para obtener un fin, entonces estamos siendo iguales a Vladimir Putin. Es decir, no nos importa el costo de sacrificar vidas inocentes humanas en la medida en que obtengamos el fin que estamos buscando. Eso no puede ser así. Cada uno es un individuo, cada persona con su propia dignidad que merece ser respetada y no puede ser aplastada para obtener un fin ulterior. Y eso es sin considerar el hecho de que este tipo de cuestiones finalmente tampoco consiguen el fin que se han propuesto. Es más, esto le sirve a Vladimir Putin para confirmar su teoría de que Occidente siempre ha mirado menos a Rusia y siempre ha maltratado y humillado a Rusia. Y tiene muchos ejemplos para poder citar. Déjenme darle algunos más. La Metropolitan Opera de Nueva York canceló todas las participaciones de artistas rusos que supuestamente hubieran alguna vez manifestado expresiones a favor de Putin. Pero de nuevo, Putin ha sido elogiado, o por lo menos aceptado y tolerado por Occidente durante décadas. Todas las empresas occidentales están allá, se hacen negocios, Europa depende energéticamente de Rusia. Antes eso no era así. Y sin embargo, ahora se les ocurre que ninguno de los artistas que antes también hablaba con Putin pueden tener una participación en esta ópera en Nueva York. ¿Por qué? Si ellos no son responsables de las decisiones que tomó Vladimir Putin, ciertamente él no les fue a preguntar antes de invadir a Ucrania, y ellos no se han manifestado tampoco necesariamente a favor de Putin en todas esas cosas. Bueno, Carnegie Hall tomó la misma decisión. La Royal Opera House de Londres canceló una residencia planificada del Bolshoi Ballet en Londres. ¿Qué tiene que ver el Bolshoi Ballet con la invasión a Ucrania? Absolutamente nada. Es más, a mí me parece que el demostrar que hay áreas que están fuera, ¿cierto?, de la discusión política, ideológica que tiene que ver con la guerra en Ucrania y con la figura específicamente de Vladimir Putin, es una gran señal de que no toda Rusia es Vladimir Putin. Al hacer este tipo de cosas, la señal que está dando Occidente es que toda Rusia es Vladimir Putin, que toda Rusia es despreciable, que toda Rusia debe ser castigada, todo lo ruso debe ser sancionado. Esto ha llegado al punto de absurdo que la Federación Internacional de Gatos ha cancelado la participación de gatos rusos en sus shows. Sí, oyeron bien, de gatos rusos en sus shows. Entonces se convierte en una histeria que lleva a decisiones delirantes y absurdas como esta, como si eso generara alguna diferencia en el sentido de las decisiones políticas de Vladimir Putin. El director de orquesta Valery Gergiev, de la orquesta de Múnich, una figura muy conocida en el mundo de la música clásica, fue despedido por no manifestarse en contra de Vladimir Putin. Él tiene, al parecer, una cierta relación de amistad con Putin, como muchas otras figuras importantes las tienen con los presidentes de sus países o los líderes, pero eso no necesariamente los hace responsables de las decisiones que estos tomen.
La soprano Anna Netrebko, que es una de las más importantes del mundo, ha visto funciones canceladas. ¿Qué responsabilidad tiene ella sobre las decisiones del dictador de su país? Por supuesto que no tiene ninguna. La Orquesta Sinfónica de Montreal incluso suspendió conciertos del pianista Alexander Malofev, que tiene 20 años de edad y que se expresó abiertamente en contra de la invasión a Ucrania. Y sin embargo, los canadienses no tuvieron problema en Montreal en cancelarlo. Hay otros casos que también son incluso más dramáticos, como la Cardiff Philharmonic, que sacó del catálogo de eventos al músico Peter Tchaikovsky, que es del siglo XIX, que era un músico homosexual, que no era nacionalista y que vivió un siglo antes de lo que está ocurriendo hoy en día, más de un siglo antes de lo que está ocurriendo hoy en día, un siglo y medio. Sin embargo, cancelan su música. ¿Cómo va a ser eso algo decente y racional? ¿Y cómo no va a ser esto algo que pueda usar el mismo Vladimir Putin frente a los rusos cuando tenga que explicar cómo Occidente maltrata y desprecia sistemáticamente a esa nación? El ministro de Deportes del Reino Unido, Nigel Huddleston, sostuvo que ningún tenista ruso iba a poder jugar Wimbledon, el torneo este año, si que no daba garantías de que estaba en contra de Putin. ¿Cómo es posible que se politice el deporte a ese nivel y no se le permita a los tenistas mantener una opinión neutral y se les ponga en la encrucijada de tener que elegir entre pelearse con el dictador de su país y millones de rusos que apoyan todavía a ese personaje por las diversas razones que existan, y su carrera en Occidente? ¿Por qué no los dejan ser simplemente deportistas sin pronunciarse explícitamente en estos temas y nos dejan a todos disfrutar del deporte o de la música sin tener que politizarla e infectarla de lo que está ocurriendo en otras esferas? Porque esto no ayuda, no contribuye ni a mejorar la calidad de la música, ni del deporte, ni mucho menos a terminar la guerra en Rusia. Sí, hay algo que produce más polarización, más división y más justificaciones para que un personaje como Putin se presente como el gran protector de la cultura rusa y de los rusos que son maltratados por los occidentales que los desprecian. Ese es el resultado final de toda esta persecución. El intelectual Tyler Cohen ha escrito una columna muy interesante en este sentido, comparando el sentimiento antirruso con el macartismo, que fue una corriente de purga de comunistas que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de los 50 y que era básicamente una cacería de brujas en que cualquier persona que fuera relativamente cercana o se sospechara era cancelada también en el mundo del arte, de la cultura, del cine y muchos otros, y ha dicho incluso que ha llegado al punto, este sentimiento antirruso, que conseguir una promoción en un empleo en Estados Unidos siendo ruso, aunque se sea contrario al régimen de Putin, ha caído la probabilidad de obtener ese fin para los trabajadores o las personas que desempeñan distintas carreras acá en Estados Unidos. Entonces es un mundo que ha olvidado que los seres humanos somos únicos, irrepetibles y tenemos nuestra propia conciencia. Independientemente de nuestro origen, tenemos derecho a que se nos trate con igual dignidad. No existe la culpa colectiva, no existe la responsabilidad colectiva. Las culpas son individuales, las responsabilidades son individuales. Vladimir Putin no es Rusia, Rusia no es Vladimir Putin. Toda la historia rusa, toda la cultura rusa, la literatura rusa, el deporte ruso, que han hecho contribuciones gigantescas a la humanidad, no se resume en lo que haga o no haga Vladimir Putin. Es un tremendo error y es una falta de integridad y de decencia con nuestros propios valores como occidentales, identificar a todos los rusos con decisiones injustas que pueda tomar el líder de su gobierno. Y si a los occidentales nos aplicaran la misma lógica con los líderes que hemos tenido o incluso algunos que tenemos hoy, por supuesto tampoco tendríamos la posibilidad de desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras carreras de manera pacífica y productiva como lo hemos hecho. En consecuencia, tenemos que volver a la racionalidad, a respetar al individuo como tal y terminar con las cacerías de brujas que en este caso están afectando a aquellos que son rusos,
por decisiones que nada tienen que ver con lo que estos han elegido y por hechos respecto a los que no tienen ningún poder para cambiar.